El Alba, que conocimos como congresista de Acción Popular, después de haber trabajado en el Estado, particularmente me parece recordar que en la Defensoría del Pueblo es un constitucionalista y en los últimos meses ha constituido un centro de estudios de lo que puede afectar a las inversiones en nuestro país, que se llama estrategicacorp.p y que presentan informes. Vamos a hablar sobre el último informe, pero antes de entrar a ese punto específico, quisiera que nos dé su opinión sobre los procesos políticos que están teniendo lugar. Uno es naturalmente el de la señora presidenta Dina Boluarte frente a la Fiscalía, y el otro es el cambio de 6 ministros que deben presentar junto al primero de entre ellos mañana ante el Congreso para pedir un voto de confianza. ¿Cómo interpreta usted este doble proceso político en curso, señor Roel Alba? Yo creo que lo que ha ocurrido desde el allanamiento hasta los cambios de ministros tiene que ver con cómo la presidenta de la República quiere mantenerse hasta el 2026 conjuntamente con sus aliados en el Congreso. Algo que nosotros justamente en el informe de Estratégica presentamos de que se va a mantener un status quo. Sí, se va a mantener un status quo porque la presidenta, con los cambios que ha habido, con ministros nuevos que pertenecen a diferentes partidos políticos que pertenecen al Congreso de la República, ahí es una alianza ya ni siquiera oculta, sino ya expresamente, explícita, ¿no? Y creo que eso busca, primero, decir de que hay una alianza ya entre un grupo fuerte en el Congreso que va a evitar a toda costa una vacancia presidencial. Por eso que la moción que se ha presentado, sí, lograron los votos para presentarla, pero no van a lograr los votos para ni siquiera concretar la vacancia. Exactamente. En la segunda de las conclusiones que revela el estudio, dice: la salida de la crisis política fortalecerá, o sea, dan por cerrado o claro que se saldrá de la crisis política, se mantendrá el statu quo, pero la salida fortalecerá al Congreso en su relación con el gobierno, representando un riesgo para la previsibilidad y seguridad jurídica. Claro, ¿por qué? Porque usualmente, ¿cuál es el freno que tiene el Ejecutivo respecto al Congreso con iniciativas legislativas que sean inconstitucionales o que sean desproporcionadas o que afecten al gobierno? Observaciones de leyes, por ejemplo. O presentar demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber esas observaciones. Un ejemplo de eso, la ampliación de Reinfo. Lo que justamente afecta hoy la seguridad ciudadana más que el narcotráfico es la minería ilegal, por lo que genera en dinero ilícito y lo que genera en cuanto a la afectación a la seguridad ciudadana. Y en vez de observarla, ¿qué hizo? La promulgó. Y estas iniciativas van a seguir viniendo, porque como se ha fortalecido a través de estas actuaciones, estos errores políticos de la Presidenta de la República, ha fortalecido al Congreso de la República. El Congreso de la República ya no tiene desincentivos, ya no tiene frenos para actuar correctamente. ¿Y esto qué va a generar? Que aparezcan iniciativas legislativas mucho más riesgosas para la seguridad ciudadana, para la economía y para las inversiones, que al final el Ejecutivo va a ser solo una mesa de trámite. Se va a aprobar en el Congreso, va a llegar al Ejecutivo y el Ejecutivo la promulgará. Claro, que no emite opinión y que últimamente lo que dice es que respetan la independencia de los poderes y que el Congreso es autónomo en sus decisiones y que, bueno, además, una observación puede incluso ser denegada por el Congreso porque se promulga la ley o se aprueba esta por insistencia. Claro, pero tienes la otra forma, presentar a través de tu procurador una demanda de inconstitucionalidad sobre la misma. Y algo que quizás sea más importante, una voz que es escuchada, es decir, un presidente o un ministro que puede a la opinión pública decirle que lo que está haciendo el Congreso daña la estabilidad jurídica o daña el camino de la formalidad o atenta contra la estabilidad económica del país. Pero lamentablemente ya no vemos que va a suceder eso, porque todos estos errores que ha tenido la Presidenta de la República y su gabinete anterior, inclusive sus asesores de confianza, que no son ministros, sino que es su entorno más cercano y que no lo están asesorando correctamente, va a generar de que el Congreso se fortalezca, sepa que tiene el sartén por el mango, que puede en cualquier momento, si no cumple con sus pedidos, con sus requisitos, con sus cuotas de poder, en cualquier momento se voltean y se vuelven sus enemigos políticos y la pueden vacar.
sabiendo tanto la presidenta como muchos congresistas que terminando su gestión van a poder ser también denunciados, van a poder ser investigados y muchos de ellos pasar por procesos penales. Señor Roel Alba, uno de los puntos que ustedes destacan en sus informes de estratégica.corp.p es el de la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Es un tema clave para la marcha de nuestro país y de nuestra economía, pero también para las elecciones, porque ya sabemos que la mayor parte de los votantes no viven en Lima. Hay 2/3 partes que votan fuera de Lima y hay un voto particularmente en el sur que es bastante compacto y que ha decidido las últimas elecciones. Y a propósito de la crisis de los relojes Rolex, por llamarla así, han habido divisiones entre los gobernadores regionales y 2 comunicados diferentes. Hay 2 bloques de gobernadores en relación a esto. Yo quisiera que nos dé su punto de vista, sobre todo porque han aparecido por lo menos 2 gobernadores regionales que se han mostrado como aficionados y propietarios también de relojes, el del Cusco y el de Ayacucho, me parece, ¿no? Entonces quisiera que nos explique eso, pero que lo haga después de una breve pausa. Congresista Luis Roel Alba, quien a título de esta consultora estratégica.p ha difundido ayer un informe sobre el estado de las amenazas a la inversión en el Perú. Y le habíamos preguntado qué decir sobre la relación entre el gobierno nacional y el gobierno regional, tal y como se ha evidenciado a propósito del tema de los relojes Rolex, porque han habido comunicados y grupos de gobernadores enfrentados entre sí. A ver, para empezar, tenemos que darnos cuenta de que tanto Somos Perú como Alianza para el Progreso tienen una gran cantidad de gobiernos regionales, sobre todo los gobiernos regionales en donde más presupuesto se tiene dado para de la ley de presupuesto del año pasado. Y además también hay un gobierno regional que es de Avanza País. Hoy por hoy, ¿cuál es el de Avanza País? Si no me equivoco, hay uno por ahí. En todo caso, tienen un ministro, además. Ahora tienen un ministro. Entonces, está reforzándose esas alianzas, no solo en los gobiernos regionales, sino también a nivel del gobierno nacional, con representantes en el gabinete. Pero eso sí, la gran mayoría son de movimientos regionales. Y la mayoría de los gobiernos regionales, hoy por hoy, son de movimientos regionales y no de partidos nacionales que tienen representación en el Avanza Congreso. País, Madre de Dios. Madre de Dios, justo. Muchas gracias, Mabel. Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que las alianzas, que antes uno presumía por cómo se estaban aprobando algunas iniciativas en el Congreso, sobre todo cómo se aprobó a fin de año la ley de presupuesto, que a ciertas regiones se les da mucho mayor presupuesto que a otras, es porque justamente había estas alianzas que hoy ya son evidentes. Hoy por hoy creo que a todas luces con este último gabinete nos podemos dar cuenta de ello. Y esto también sostiene al gobierno, porque uno puede decir, oiga, ¿qué tan importante es que los gobiernos regionales sostengan la estabilidad de un gobierno nacional? Bastante, porque ellos son quienes al final pueden tener más cercanía con la localidad, tienen mayor comunicación con los ciudadanos y como tú bien mencionaste, Fernando, no todo es Lima. Tienes que tener alianzas a nivel regional para poder sostener un país, para poder sostener la estabilidad. Y si tú no tienes eso, sino más bien tienes enemigos que pueden asusar a la población, como también se ha dado en otras ocasiones, cuando pasó, si recordamos, el caso con la vacancia de Castillo y con la asunción de Dina Boluarte durante las protestas, había gobernadores regionales que se oponían a la presidenta, no eran sus aliados y que también apoyaban estas últimas protestas. De acuerdo. Entonces, la idea es de que ya la presidenta tiene alianzas bien marcadas, tanto con los partidos políticos como también gobiernos regionales. Bien, le agradecemos que haya estado con nosotros dando cuenta de estos resultados del último estudio de estratégica.corp.p. Vamos ahora